Son las 7:38, poco más de un mes se cumple un año de la consulta popular que determinó que tiene que cerrarse el bloque 43 del ITT. Osvaldo Landazuri, analista económico, está con nosotros. Economista, gracias por acompañarnos. Este no es un tema menor, es un tema que va a significar $1.000 millones más o menos al año para el Ecuador. ¿Cómo suplimos esos recursos? Buenos días, Milton, gracias por la invitación. A ver, yo creo que esto se enmarca en un gran tema de inversión nacional, de entender cómo el Ecuador es atractivo, y esta situación hace poco por ver seguridad jurídica, por ver la propia financiación del Estado. Entonces, yo creo que aquí se mezclan varios ingredientes. El primero es un pueblo mal informado y un entorno que parte desde la propia Constitución, que me parece a mí que está sirviendo para mal interpretar muchas cosas, por ejemplo, derechos de la naturaleza y esas visiones que son interesantes, pero que tienen que estar a la luz de un cuidado muy claro en información y en educación. Entonces, al final, ¿qué es lo que termina pasando? Es que ahora tienes 390,000 barriles de producción diaria, es decir, de las más bajas de la historia, cuando el Ecuador había sido un país de 500,000 barriles por día. Tienes, por otro lado, 1.200 millones que se dejarían de recibir por esta decisión que ha tomado el Ecuador. Y creo que en gran medida la falta de información conspira contra lo que significa el desarrollo del país, empezando por el propio presidente, porque yo creo que si le hubieras preguntado a él hoy, después de entender la situación fiscal, si es que apoyaría como apoyó la consulta popular, probablemente su respuesta había sido distinta. Es que ahí hay un tema bien importante porque este tema parecería haber sido utilizado políticamente. En la campaña de agosto, con la elección anticipada, era una pregunta fija para los candidatos. ¿Qué van a hacer con este tema? El presidente Noboa, entonces candidato, dijo que apoyaba el cierre del ITT. Está bien. Yo le pregunté en febrero, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, y dijo, voy a pedir una moratoria porque esos recursos se necesitan. Meses después, el presidente crea un comité interinstitucional de su gobierno para aplicar lo que dice la consulta, es decir, para cerrarlo. Entonces, es como un vaivén de decisiones. Claro, y ahí te das cuenta que contra la inversión en general del país hay una conspiración muy grande de varios factores que confluyen, y uno de ellos es la inestabilidad política y económica que tenemos. Entonces, si te fijas en este tema, pues indudablemente el Ecuador analizó mal esta consulta, esta pregunta que nos hacíamos. Además, la analiza extemporáneamente, es decir, 10 años más tarde de que un conglomerado que, entre paréntesis, pide además que se mantengan los subsidios. Es decir, es una cosa que no se entiende bien. Por ejemplo, tú debías haber atado esta pregunta a informar qué es lo que está pasando con los subsidios, cómo deberían desmontarse para que el Ecuador vaya transitando hacia la utilización de otro tipo de energías. Pero a la larga, Milton, lo fundamental es entender que los países que nos están rodeando, Colombia, Perú, Guyana, es un caso bien interesante de inversión en tema petrolero, probablemente vas a poder atraer inversión primariamente en estos sectores. De lo contrario, los sectores de ventajas competitivas, es decir, aquellos donde desarrollas capacidades, habilidades, va a ser mucho más complicado. Y ahí te das cuenta tú por qué el Ecuador tiene el año pasado 380 millones de inversión y apenas 78 millones. Ese es un tema importantísimo. Además, por eso vamos a ser el país, por eso hay otras cosas, el país con menor crecimiento en América Latina según el Banco Mundial. Así es. Pero ya vamos a eso. Terminemos con el tema ITT, economista, porque ¿cómo suplimos esos recursos? ¿Es plata que equivale ¿qué? ¿A 3 puntos más del IVA? Claro, o sea, no es simple el tema, porque el asunto estructural que tiene el país, y vamos a hablar de eso, las rigideces, te hace pensar que el aumento que existe de IVA pues te sirve para un mes de sueldos, y te das cuenta que es muy complicado. ¿Cómo suplimos esto? Pues para mí lo lógico era suplirlo a través de eliminación de subsidios. Me parece lo más racional. Es decir, si el país decide contribuir al medio ambiente, dejar el petróleo bajo tierra. Yo estuve en varias charlas en universidades, por ejemplo, con jóvenes en la San Francisco, en la Católica, y yo les decía, bueno, tienen que pensar ustedes que toda decisión tiene un resultado. Y, por ejemplo, aquí
lo que habría que hacer es plantear un desmontaje de subsidios, pero no creo que de la misma manera, Milton. Es decir, si tú no le atas al tema de los subsidios a la inversión que tiene el país, muy probablemente vas a estar empantanado en estas mismas discusiones. ¿A dónde está yendo tanta plata? Exacto, porque sigue siendo una rueda de molino, además, claro. Y no hay respuestas, o sea, no hay quien te rinda cuentas respecto a los sindicatos estatales, respecto a cómo gastan los GATS la plata. Y claro, uno se pregunta, muy bien, hago el esfuerzo del IVA, de los subsidios, ¿para qué? Para que el GAT se traiga a un artista internacional a las fiestas, para que el prefecto se compre un auto blindado de $170,000, para que el gobierno haga campaña electoral, ¿para qué? Entonces, por eso la propuesta que yo hacía de relacionar los subsidios, 1 centavo, una escuela, 2 centavos, un hospital, claro, hacen que tú tengas una visión más parecida a los países nórdicos, un fondo que te hace desarrollar mientras vas exigiendo esfuerzos de la sociedad. Ahora, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Hay alguna posibilidad de pedir una moratoria, de plantear alguna acción? Porque no somos un país nórdico que se pueda dar el lujo de dejar plata en la tierra. ¿Cómo se conjugaría ese tema de utilizar los recursos y proteger el medio ambiente? No le veo simple. Me parece que el presidente quemó puentes de manera muy clara, muy visible. Y la base de sus electores, si te fijas a través del TikTok, de las redes sociales, pues probablemente no van a aceptar aquello que tú digas, pues, ¿saben qué? No me gustó esto y doy retro. Le veo bien complicado. Me parece que es un mensaje muy difícil, me parece que es difícil dar retro, estimado Milton, y en esa línea creo que queda una gran lección aprendida para los políticos de la que podemos hablar si es que topamos el tema de la inversión extranjera. Es decir, aquí hay una serie de factores que están conspirando. Solamente el dato que da el Observatorio de la Política Fiscal, entre enero y mayo de este año, la producción del ITT, 8.2 millones de barriles exportados a $66 más o menos, 544 millones de dólares. Eso es lo que el próximo año, en este periodo, no vamos a ver. Vamos a ver con qué se suple. Ese es un tema importante. Y lo que decíamos, la inversión extranjera. La inversión extranjera, 2019, 245 millones, 2020, 274. Va bajando, 2021, 162, 2022, 220, 23, 95, primer trimestre 24, 78 millones. Cada vez más abajo. Claro. Entonces ahí tú tienes que entender algunas cosas. A ver, primero, acordémonos de todas estas mentiras de Campana, 15,000 millones, Lazo, 20,000 millones, Prado y sus convenios de inversión de 4,000, 5,000 millones. Es decir, gente que te mentía sin sangre en la cara, ¿no? Es decir, diciéndote, pues voy a traer miles de millones. Cuando, Milton, los temas estructurales son los que hacen que el Ecuador crónicamente no reciba inversión extranjera. ¿Qué temas me dirán? ¿Qué temas estructurales? Pues yo los categorizaría en 3, fundamentalmente. Primero, y hablamos de eso con el ITT, tienes un marco regulatorio empezando por la propia Constitución que no te deja, simplemente no te deja. ¿Cómo vas a traer inversión extranjera en electricidad si tienes tarifas reguladas? Es decir, no hace ningún sentido para un privado. Por otro lado, tienes además rigideces partiendo desde la propia dolarización. La dolarización que nos gusta tanto a todos y que queremos sostenerla es un esquema monetario en el extremo, el tipo de cambio fijo más grande que puede adoptar una sociedad. Si tú la acompañas además con rigideces en lo laboral, con rigideces en el tema financiero, por ejemplo, los bancos, Milton, tienen tasas que están fijas, reguladas. ¿Cómo esperas atraer inversión? Es decir, tú tienes ahí rigideces laborales, financieras y, por último, políticos que conspiran y que les regresa luego como boomerang. Es decir, los políticos sin escrúpulos que acabé de mencionar, que te dicen miles de millones, te voy a subir el sueldo, le vuelves al Ecuador menos competitivo, lo comparas, por ejemplo, con Perú, que recibió el año pasado cerca de 7,000 millones, que equivale más o menos a unos 4 puntos del Producto Interno Bruto peruano, o Colombia, que recibe 13,000 millones más o menos de inversión extranjera, que equivale a algo parecido a 4 puntos del PIB de 360,000 millones. ¿Qué está pasando con el Ecuador? Pues efectivamente el Ecuador, sin riesgo cambiario por estar dolarizado, debería ser muy atractivo para atraer inversión. Pero si tú le pones la Constitución que te pone tarifas, tasas de interés que están fijas, políticos que aprovechan esta situación de un pueblo mal informado, mal educado,
para ofrecerte subida de salarios, para ofrecerte, bajar las tasas de interés, aumentar los subsidios, como lo hizo este propio presidente, el presidente Noboa. Luego, claro, te regresa y te golpea y dices, no puedo. Entonces, si no solucionas estos temas estructurales, Milton, el resultado va a ser el mismo. Tú bien mencionaste, el Banco Mundial publica en estos días la estimación de crecimiento y claro, el Ecuador tiene 0,7 para este año, que déjenme decirles es más bajo que Argentina, que Haití, que Venezuela. ¿Por qué crecemos tan poco? Y se supone que se han adoptado las medidas idóneas, todas las reformas tributarias, incluyendo incremento del IVA, reducción parcial del subsidio a la gasolina, FMI apoyándonos. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Aparte de las ofertas de los políticos que te voy a bajar la luz, no solo que no bajan la luz, sino que no hay luz. Te bajan, pero el breaker. Sí, exacto. Lo cierto, Milton, es que el modelo no está bien. Y ¿yo qué creo? Yo creo firmemente en un equilibrio, y eso lo he manifestado, en un equilibrio racional, pero también en las últimas décadas he podido ver que los modelos de desarrollo han evolucionado de una manera brutalmente rápida en el mundo. Entonces, cuando tú ves el crecimiento económico ecuatoriano, claro, le das razón a cierto grupo de economistas que opinan y dicen, la receta no está funcionando. No está funcionando. Es decir, Milton, si tú crees como Lazo, como un caballito de funeraria, que solo es el déficit fiscal y el acuerdo comercial lo que te va a sacar el problema, estás equivocado completamente. Es decir, es un conjunto de estrategias que van mucho más allá del PowerPoint que presentaba Prado en sus exposiciones como buen profesor universitario. Es decir, lo que necesitas es entender que si no le adecuas al modelo de desarrollo con el país, muy probablemente con aristas distintas relacionadas con la propia inteligencia artificial, la tecnología, las diferentes regiones, estás empantanado en una trampa de desarrollo, porque la otra rigidez que tú tienes como fundamentalmente dura, que yo en algún medio dije que era una trampa de desarrollo, es tu propio presupuesto del Estado. Es decir, es una cosa tan rígida y tú estás pensando solo en cómo aumento ingresos, y nadie te rinde cuentas, nadie ve la eficiencia, nadie ve en dónde puede participar el sector privado, nadie te dice nada respecto a cómo están gastando la plata. Entonces tú te das cuenta que subes el IVA, un mes de sueldos, quita los subsidios a la gasolina, una quincena de sueldos. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer tú? Combinar la receta para que mientras ajustas la economía, por ejemplo, transformas parte de ese gasto en inversión. ¿Cuál gasto, me dirán? Los subsidios. Los subsidios deberían ir a la inversión. Claro. Y entonces, claro, ahí podrías tú generar crecimiento o tratar de amortiguar de cierta manera. Pero tienes unos dogmas tan fuertes en muchos de los sectores de la sociedad ecuatoriana que no te dejan ver más allá de la receta de los años 90 del Fondo Monetario. Muchas gracias por venir, Osvaldo, y esperemos que las cosas que se están haciendo este año, que dice el gobierno que se están haciendo bien, tenga ese resultado que el mismo Banco Mundial prevé para el próximo año un crecimiento de recuperación de 2%. No es mucho, pero algo es algo. El próximo año, 0,7 entre paréntesis. El próximo año. Este año 0,7. Este año 0,7, el próximo 2. Los más bajos de la región, incluyendo el Caribe. Gracias. Osvaldo Landazuri, analista económico. Gracias, buenos días.